Muy bien. Muy bien, el día de ayer habíamos hecho la primera vista estática que se refería a la organización, ¿no?, de todos los procesos que se encontraban en la institución, en el negocio o en la empresa que nosotros íbamos a plantear una solución. En el caso ficticio de la asignatura que era automatizar, el propósito era automatizar la gestión de información referida a las fichas para las atenciones médicas de un consultorio, vamos a decirlo así, privado. eh, Habíamos propuesto nosotros este conjunto de unidades de trabajo. Yo les decía, siempre les digo, no, que no hay que inventarse absolutamente nada. Nuestra problemática es real, por tanto, esto simplemente nosotros vamos a ser agentes observadores para poder plasmar las estructuras organizativas que ya tiene la entidad, la organización o la institución a la cual vamos a solucionarles un problema. Muy bien, para nuestro caso de estudio habíamos definido una unidad de fichaje en la cual se ejecutaban procesos relacionados a la gestión de información de fichaje, como asignar fichas, hacer consolidados de asignaciones de fichas, ¿no? Hacer un poco, qué sé yo, de procesar información referida a fichajes por atención, por especialidad de los médicos, ¿no? En fin, ¿no? Se genera bastante información dentro de la unidad de trabajo y el principal proceso para nosotros debería ser, ¿no?, el entender cómo en primera instancia se asignan en la actualidad las fichas para las atenciones médicas. Si nuestro planteamiento del problema va dirigido a la deficiencia en la gestión de información referida a las fichas para la atención médica, lógicamente que ese proceso nos interesa muchísimo, ¿no? Yo les decía que el marco más general que quizás se enmarca este proceso sería la atención médica, ¿no? Porque verdaderamente el principal servicio que tiene el consultorio médico hacia afuera, que son los pacientes, no es la atención médica. Pero para la atención médica se necesitan que ejecutarse ciertos procesos como el de asignar las fichas para las atenciones médicas. Y nosotros habíamos delimitado el problema en ese alcance, ¿no?, de que vamos a llegar solamente a solucionar problemas de deficiencias de gestión en la asignación o el manejo de información del fichaje del consultorio, ¿no? Y no propiamente atacar al proceso de atender a los pacientes, ¿no? Lógicamente que va a incidir en el proceso más general que es atender a los pacientes, pero quiero que se entienda que los límites que nosotros hemos establecido para poder hacer la investigación, ¿no?, y proponer una solución es solamente de el proceso o de las tareas que tengan relación a las asignaciones de fichas para las atenciones médicas. Muy bien, luego habíamos visto que existe también una unidad para atenciones médicas. Aquí debería estar, como les dije, el principal servicio, que es atender a los pacientes. Eh, Habíamos establecido una relación de dependencia en el sentido de que para poderse atender a un paciente se necesita información referida a los fichajes, ¿no? Un médico tiene que atender a un conjunto de pacientes a través de la asignación de fichas para esa atención, ¿no? Vean que se requiere o ese recurso que es generado dentro de otra unidad, por eso se establece una dependencia. Y yo les decía que vamos a aprovechar esa dependencia para poder medir el grado, ¿no?, del impacto de la automatización dentro de esta unidad con relación a la unidad de atención médica, porque va a cambiar, ¿no? Si antes el proceso se ejecutaba de manera manual, la automatización va a repercutir, ¿no?, en qué medida podría repercutir en procesos relacionados a la atención médica, ¿no? Ahora ya no van a hacer, qué sé yo, no, ya no le van a pasar un listado eh, de los pacientes que tiene que atender, ¿no?, sino que ahora lo va a hacer a través de un dispositivo que podría ser tranquilamente una tablet donde estén todas las fichas asignadas al médico, ¿no? Y
lógicamente que el médico va a proceder, ¿no?, a realizar la atención a través de este dispositivo, ¿no? Pero no va a gestionar en realidad información de historia clínica, ¿no?, referidas tanto a los diagnósticos como a los tratamientos que podría realizar el médico, sino que simplemente le va a permitir mejorar la atención ya de una manera mucho más precisa y más ordenada, ¿no?, en el sentido de que va a atender a los pacientes a través de un listado de fichas, ¿no?, en un dispositivo, ¿no?, para ir atendiendo al paciente que corresponda, ¿no? Tendríamos que ver cómo vamos a integrar ahora la solución, ¿no? Porque va a cambiar. Antes simplemente le llevaban las historias clínicas ordenadas, ¿no?, de acuerdo a las fichas asignadas a los pacientes. Ahora tendríamos que ver cómo se va a integrar nuestra solución, si no vamos a tener que automatizar ciertos procesos de esta otra unidad de trabajo referida lógicamente a la atención. De repente le vamos a proveer una funcionalidad al médico que simplemente especifique la atención, ¿no?, que a través de la ficha que simplemente le dé atender, un botón que diga atender en el listado de los fichajes, y simplemente cambie, ¿no?, o actualice el estado de la ficha, ¿no?, de que antes estaba pendiente y ahora que esté atendida, ¿no? Tendríamos que analizar muy bien esta situación para proponer la alternativa de solución, ¿no? En qué va a afectar, en qué medida afectaría a esta unidad de trabajo. Vean que la contabilidad también requiere, ¿no?, de información que es generada dentro de la unidad de fichaje. De repente dentro de la unidad de fichaje se cobran las fichas por atenciones médicas, ¿no? De repente el procedimiento está establecido en que se debe cobrar, ¿no?, antes de la atención, ¿no? Es decir, cuando se genera una asignación de una ficha para una atención médica. Entonces esa información es requerida, ¿no?, por contabilidad para llevar, no sé, sus asientos contables, ¿no?, referidos a los libros diarios, ¿no?, de ingreso, ¿no? Entonces vean que se genera información también que es muy útil para la contabilidad. No tanto así administración, porque vean que no hay una dependencia directa. Vamos a ver entonces en estos casos de cómo afectaría la automatización de asignar la ficha, ¿no?, con relación a la contabilidad. De repente simplemente le pasamos un reporte del sistema de todas las fichas que se han generado de manera diaria o semanal, qué sé yo, o mensual, ¿no?, dependiendo de cómo se lleva la contabilidad. Eso no lo entendemos a cabalidad en este momento, porque recién estamos plasmando el primer nivel de estudio, lo vamos a decir así, que es establecer las unidades organizativas de procesos que nosotros vamos a estudiar. Tendríamos que ubicarnos, ¿no?, en la perspectiva de que se debe definir los procesos que están afectados dentro de nuestra solución. Vean que ahorita yo principalmente el proceso de asignar la ficha sería el principal para mi estudio, ¿no?, porque ahí radica la deficiencia, ¿no? Ahí existen, o mejor dicho, que ahí deberían existir dificultades para ejecutar ese proceso. Normalmente yo les digo que los interesados del proyecto son los primeros en identificar estas dificultades que son transmitidas, ¿no?, para poder solucionarse, ¿no? Nos pueden contratar para desarrollar a nosotros una aplicación que mejore, ¿no?, la deficiencia que actualmente existe, ¿no?, en las asignaciones de fichas para las atenciones médicas. Muy bien, pero parte del problema, vean que el principal objetivo de esta instancia en el modelamiento de negocio es, ¿no?, plantear el problema, ¿no?, reforzando las causas que están generando este problema y los efectos que ocasiona, pues, ¿no? Las causas podrían ser de que el proceso se lo hace netamente manual, ¿no? No existen herramientas que puedan asistir a las asignaciones de fichaje de forma automatizada, vamos a decirlo así. Eso repercute, ¿no?, en la deficiencia del proceso. Podríamos decir también que se manejan grandes volúmenes de información que están de manera desorganizada, están en distintas oficinas que quizás el acceso no oportuno para poder asignar una ficha sea también un motivo para la ineficiencia.
o de repente el personal que se dedica a las asignaciones de la ficha médica no está capacitado para ese trabajo, ¿no? Y comete muchos errores. Son personas humanas que pueden cometer errores dentro del proceso, y esto hace que, ¿no?, que sea ineficiente. Ahora, ¿qué efectos podría causar, ¿no?, las atenciones tardías, ¿no?, porque demoran mucho tiempo en asignarles las fichas para las atenciones médicas, una mala atención, ¿no?, a los pacientes, ¿no?, porque va a incidir en las atenciones al paciente. Podría ser la insatisfacción del paciente también un efecto que genera, ¿no?, la ineficiencia del manejo de información que estamos refiriéndonos. Vean que entonces hay causas que generan problemas y hay efectos que el problema genera, ¿no?, dentro de esto es muy importante que nosotros lo podamos entender, ¿no?, para poder plantear una solución, una alternativa de solución. Entonces, la primera vista que estamos viendo nosotros en este momento, que se llama diagramas de paquetes de negocio, ¿no?, nos brinda un poco la perspectiva de dónde deberíamos atacar nuestro estudio. Vean que principalmente, como está el estudio, lo voy a dirigir primeras instancias en esta unidad de trabajo, y luego lo voy a hacer en esta otra que es unidad de atenciones médicas, y luego también, ¿no?, en la unidad de contabilidad, porque vean que existen dependencias, ¿no? Si yo altero el comportamiento normal de este proceso, ¿cómo va a incidir en el otro comportamiento de las otras unidades? Lógicamente que me tiene que interesar, ¿no? No voy a generar una solución que sea una isla dentro del consultorio, ¿no? Entonces tiene que ser una solución que integre, ¿no?, a todos los procesos que va a ser afectado, ¿no? Lógicamente que en esta instancia no puedo yo proponer ahorita un mecanismo que sea el más adecuado, porque estoy empezando a hacer un estudio de negocio, ¿no?, para poder entender cada proceso, y luego sí ya vamos a ver, ¿no?, en qué medida podríamos plantear alternativas de solución para cada unidad de trabajo. Muy bien, entonces estamos en la primera fase. Vean que siempre se lo repito, donde el propósito es establecer de manera formal los requerimientos funcionales y no funcionales, ¿no?, del sistema, ¿no? Para eso nos estamos apoyando en una técnica que se llama de modelamiento de negocio, para poder luego, si ustedes quieren aplicar ingeniería de requerimiento, ¿no?, y establecer de una manera formal qué es lo que va a hacer el software. Porque si no sabemos qué va a hacer el software, mucho menos vamos a dar solución, ¿no?, al problema, ¿no? Entonces, en esa medida, esta metodología plantea que se deben hacer los mayores esfuerzos para poder entender y plantear el problema, y entender y plantear también las soluciones a través de solucionarles las necesidades a través de requerimientos funcionales, ¿no? Y lógicamente que los no funcionales también nos van a interesar, porque son restricciones que a veces nos obligan, ¿no?, a utilizar cierta tecnología. Entonces vean que tendríamos que darle también importancia a los requerimientos no funcionales, ¿no? Muy bien, entonces estamos hablando de procesos. Vean que el objeto de estudio ahora se constituye en proceso, y tendríamos que entender qué es un proceso. Estamos hablando de procesos de negocio, ¿no? Un proceso de negocio, yo les dije en la anterior clase que era un conjunto de actividades, ¿no?, que están organizados, ¿no?, y que se deben ejecutar de una manera, ¿no?, en el tiempo, ¿no? Podrían ser secuenciales, como también podrían ser de manera paralela, pero es un conjunto de actividades que denota un resultado muy notorio, ¿no?, que va a beneficiar a algún elemento de manera externa, ¿no? Vean que todo el proceso de asignar la ficha para la atención médica termina en que se debe entregar o asignar o entregar al paciente la ficha, ¿no?, que contiene información de qué fecha va a ser atendido, a qué hora va a ser atendido, por qué médico va a ser atendido, ¿no? Entonces, ese tipo de información es lo que nosotros necesitamos concretar para definir una ficha para una atención médica. Y se van a ejecutar pues una serie de actividades para poder concretar, ¿no?, y conseguir la realización del proceso. Ahora, esa ficha va a beneficiar a algún elemento externo, que tendría que ser el paciente. El paciente no pertenece al consultorio médico, ¿no? Entonces ese elemento es vital encontrarlo, ¿no?, en función a los servicios que pueda dar
el negocio. En este caso, el consultorio médico, su principal servicio es atender a los pacientes, ¿no? Ese es el marco más general, pero nosotros nos hemos establecido los límites que solamente va a abarcar al fichaje, ¿no? Para las atenciones médicas. Lógicamente que el marco, yo les digo, más general es atender a los pacientes, ¿no? Quizás los servicios que ustedes van a automatizar sean mucho más puntuales y más concretos porque son casos reales, ¿no? No tienen que inventarse absolutamente nada. Muy bien, entonces esta disciplina o técnica denominada modelamiento de negocio propone en primera instancia definir los interesados del proyecto, que ya lo hemos establecido, que son que ya lo hicimos en un diagrama acá en la primera instancia, ¿no? Donde habíamos establecido los interesados del proyecto como el gerente propietario, que era el stakeholder por la importancia en la toma de decisiones que representa dentro del negocio, los médicos y los responsables de fichaje, ¿no? Entonces vean que son roles que van a cumplir personas que están dentro del negocio, pertenecen al negocio, vamos a decirlo así. Algunos van a ser trabajadores del negocio, como el médico y el responsable de fichaje. Otro va a ser, qué sé yo, el propietario, ¿no? Estos roles están bien definidos en las acciones que ellos pueden hacer, ¿no? Dentro del negocio. Por ejemplo, un médico puede atender al paciente. Un responsable de fichaje tiene la responsabilidad de asignar las fichas para las atenciones médicas a los pacientes, ¿no? Va a gestionar información de los pacientes, va a gestionar información de las fichas para las atenciones médicas, ¿no? Entonces vean que los roles tienen tareas bien definidas dentro del negocio, ¿no? Eso es importante también establecerlo y entenderlo para ver estratégicamente qué información podríamos extraer de estos interesados del proyecto. Si bien el stakeholder juega un papel muy importantísimo dentro del proceso de desarrollo, ¿no? Porque va a tomar decisiones que van a direccionar el proyecto, entonces los otros también tienen conocimiento técnico porque conocen del manejo de la información que se refiere a los procesos que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, el médico sabe cómo atender un paciente, ¿no? El responsable de fichaje sabe cómo asignar una ficha a un paciente nuevo, a un paciente recurrente, ¿no? Entonces los trabajos están bien establecidos de acuerdo a los roles que ellos cumplen dentro del negocio, ¿no? Pero lo que se quiere que entiendan que estos son elementos que pertenecen al negocio, ¿no? Y habíamos definido como concepto de proceso de negocio al conjunto de actividades que denota un resultado notorio, percibible, que va a ir en beneficio a algún elemento externo, ¿no? Que podría ser un sistema, que podría ser una persona. En este caso, el que se va a beneficiar directamente es el paciente. El paciente no es un trabajador que pertenece al negocio, ¿no? Entonces caen las características muy importantes de que podría beneficiarse de la concretación o de la realización del proceso de negocio. Muy bien, entonces estamos ahora en la tarea de poder encontrar y definir procesos de negocio. Hemos definido unidades organizativas de los procesos, pero ahora vamos a ver qué hay dentro de cada unidad, ¿no? De trabajo, qué procesos se ejecutan, ¿no? Y cuáles nos interesan, ¿no? Analizar para poder encontrar las actividades que son dificultosas de realizar por los trabajadores para poder, ¿no? Mejorar la eficiencia del proceso, que es lo que estamos buscando verdaderamente, que el proceso sea bastante eficiente, ¿no? Y sea de beneficio a estos elementos que se van a beneficiar. Entonces, para eso esta técnica sugiere que nosotros planteemos casos de uso de negocio, ¿no? Entonces, esa es la siguiente vista que vamos a trabajar hoy día. Voy a crearme yo una carpeta a la cual voy a denominar casos de uso de negocio. El término caso de uso para nosotros, que ya hemos entendido algo de UML, un caso de uso representa un requerimiento funcional, ¿no? Pero ahora no voy a representar un requerimiento funcional, lo que necesito es representar un proceso de negocio. O si ustedes quieren llamarlo en términos de UML, podrían decir caso de uso de negocio. Pero verdaderamente se está refiriendo a un proceso
de negocio y no a un requerimiento funcional, que si nosotros colocamos casos de uso normales vamos a representar requerimientos funcionales. Entonces la idea es utilizar estereotipos que nos puedan personalizar directamente la representación de procesos de negocio, ¿no? Muy bien, y lo vamos a hacer sobre esta vista. Voy a crearme un diagrama que especifique directamente los casos de uso de negocio para el caso de la unidad de trabajo de fichaje, ¿no? Muy bien, voy a utilizar entonces el mismo diagrama de casos de uso. Vean, aquí es de comportamiento y voy a elegir de casos de uso. Muy bien. Lo primero que hay que establecer es la unidad de trabajo, porque ese va a ser los límites, ¿no? Voy a entrarme a este mundo de esta unidad de trabajo que yo le he llamado unidad de fichaje, ¿no? Para poder ver qué es lo que se hace dentro, qué procesos se ejecutan dentro de esta unidad de trabajo. Muy bien. En UML nosotros tenemos acá elementos que puedan especificar frontera, ¿no? O límite. En este caso hay un boundary aquí, que es el que vamos a utilizar para especificar la unidad de trabajo. Aquí le voy a colocar unidad de fichaje, tal como se llama la unidad de trabajo. Pero ahora voy a representar los procesos que están dentro de esta unidad y lo voy a hacer con casos de uso. Cualquier persona que conozca UML va a asumir de que esta unidad es una unidad de trabajo, ¿no? Que todo lo que está dentro del interior de este rectángulo pertenece a la unidad de trabajo, ¿no? Entonces los procesos deberían estar aquí adentro. Muy bien. Voy a definir un proceso que yo creo que es el más importante, ¿no? Le vamos a llamar otorgar fichas para atención médica o asignar fichas de atención médica, pero se refiere al proceso, no de que nosotros podamos asignarle una ficha al paciente para que éste pueda ser atendido por algún médico, ¿no? Muy bien. Muy bien. Hay que ser muy claros también en el momento de utilizar el lenguaje correcto, ¿no? Me refiero al vocabulario que se maneja dentro de la empresa, del negocio, de la unidad de trabajo. Si ellos llaman otorgar fichas a los pacientes, ¿no? Deberíamos llamarlo así, ¿no? O si ellos llaman asignar ficha a los pacientes, deberíamos referirnos a los mismos términos que ellos manejan. Le vamos a poner otorgar ficha para atención médica. Ese es un proceso, ¿no?, que se está ejecutando dentro de esta unidad de trabajo. Y para poder otorgar una ficha a un paciente se van a hacer un conjunto de actividades que después las vamos a analizar, ¿no? Pero estamos tratando de poder identificar todos los procesos, ¿no?, que se ejecutan dentro de la unidad de trabajo, o todos los procesos que tienen relación con lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no?, que sería el fichaje, ¿no?, porque ahí se ha identificado un problema, ¿no?, o hay algo que está siendo ineficiente a las tareas de la unidad de trabajo, ¿no? Muy bien, entonces le voy a poner otorgar ficha de atención médica. Vean que si yo dejo así el caso de uso, esto va a representar directamente, cualquier persona que lo vea va a asumir que es un requerimiento funcional, o va a asumir que es un requisito funcional, o va a asumir que es una capacidad del sistema. Y yo no estoy modelando el sistema en este momento, estoy modelando procedimientos del negocio, ¿no? Entonces voy a utilizar un estereotipo para que esto represente un proceso de negocio, ¿no? Vean que acá en la sección de estereotipo me voy a ir al UML, aquí a la primera opción, y vean que acá existe casos de uso de negocio o business use case, ¿no?, que está en inglés. Este va a representar un proceso de negocio. Entonces le voy a dar OK y vean que cambia también el estereotipo gráfico, tiene una línea, y cualquiera ahora que representa y conozca UML
lo va a asociar a un proceso o un caso de uso de negocio y no directamente ya a un requerimiento funcional. No, para eso sirven los estereotipos. La base del UML, yo les dije que imagínense al UML una caja donde hay objetos que se refieren a una representación gráfica del software, ¿no? Ahí van a ver casos de uso, ahí van a ver clases, ahí van a ver, qué sé yo, representaciones de diagramas de actividades, van a ver elementos de relaciones entre clases. Entonces todos los elementos gráficos que nosotros podamos utilizar van a estar dentro de esta caja, ¿no? Pero vamos a toparnos en algún momento de que hay ciertas situaciones en que no vamos a poder modelar con los elementos que están dentro de la caja, ¿no? Situaciones tan específicas que no están definidas dentro del UML, ¿no? Pero que necesitamos representarlas en casos muy particulares. El UML entonces define estereotipos para extender, ¿no?, esos elementos gráficos que no están contemplados en la base o en el metamodelo definido del lenguaje denominado UML. Entonces si no hay dentro de los objetos de la caja que yo estoy asumiendo que están todos los objetos, voy a crear otros objetos, ¿no?, a través del estereotipo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿No? Para eso son los estereotipos. Este estereotipo básicamente ya está creado en UML, ¿no? Simplemente yo lo estoy utilizando, pero van a haber elementos que no los vamos a poder encontrar dentro de UML, que necesitamos personalizarlo. Y para eso sí, ya tenemos a la mano los estereotipos que nos van a ayudar en gran medida para poder hacer representaciones de algo que no está definido dentro del UML, aunque yo le digo por experiencia, ya casi todo está definido dentro del UML, pero puede darse el caso de que ustedes estén modelando, qué sé yo, un sistema en tiempo real, un sistema empotrado, que quizás no hayan una representación que no está definida dentro de UML y se vean con la necesidad de poder plantear, digamos, un diagrama con estos elementos. Podríamos utilizar los estereotipos, ¿no? Entonces, gracias a Dios tenemos los estereotipos que nos permiten personalizar situaciones específicas, ¿no? Es como cuando las mujeres compran un vestido, ¿no? Supongamos que en la boutique que la compran no va a ser pues a la medida del cuerpo, a cabalidades de esa mujer, ¿no? Y tiene que ajustarlo, ¿no?, en ciertas situaciones para que le pueda hacer y le pueda quedar de la mejor manera. Es lo mismo, ese estereotipo es una similitud de eso que yo estoy tratando de explicarle, que nosotros podemos ajustar estos elementos que ya están creados a situaciones muy específicas que quizás no están consideradas cuando se creó el metamodelo del UML. Muy bien. Entonces yo le pregunto en el examen a ustedes, ¿qué es un estereotipo? Ustedes ya deberían tener la capacidad de responderme, ¿no? Porque básicamente se los estoy explicando que un estereotipo es el mecanismo que nos permite el UML extender elementos gráficos definidos que no están definidos dentro del metamodelo a situaciones específicas que se requieran modelar, ¿no? Entonces ya están ustedes con ese concepto bien definido para poder entender qué es un estereotipo. Muy bien, entonces yo he definido un estereotipo acá de proceso de negocio. Vean que hay una línea que corta en 2 puntos al óvalo, ¿no?, y que ya no me asocia directamente a un requerimiento funcional, ¿no? Muy bien. Yo defino, cuando planteamos la definición de proceso de negocio, dijimos que era un conjunto de actividades que la ejecución de estas actividades denotaba un resultado notorio, importante, percibible, algún elemento externo, ¿no? Ese elemento externo es el que se beneficia del proceso, ¿no? Entonces para nosotros tendríamos que encontrar ese elemento externo. Si yo coloco un actor básicamente así, esto representa un usuario del sistema, pero yo no quiero representar un usuario del sistema, quiero representar aquel elemento externo que se va a beneficiar del proceso, que se llama actor de negocio, ¿no? Entonces, para mí el paciente, que puede ser cualquier persona, es el que se va a beneficiar de las asignaciones o de otorgar fichas para las atenciones médicas. Muy bien, vean que yo voy a utilizar el mismo clasificador de UML. Vean que acá dice Business Actor, ¿no?
que es el que yo voy a utilizar, actor de negocio, para definir de que este ya no es un usuario del sistema, sino que es el que se va a beneficiar del proceso que nosotros hemos denominado otorgar ficha para la atención médica. Y lo voy a asociar con una relación de asociación para indicar de que ese elemento es el que se va a beneficiar del proceso. Siempre tiene que haber algún elemento que se beneficie del proceso. Si ustedes van a desarrollar un sistema que gestione información de un hotel, ¿no?, donde los servicios básicos del hotel vean que son alquilar habitaciones, ¿no?, ese alquiler de habitaciones va a beneficiar a alguien, ¿no?, que tendría que ser externo al hotel. En este caso tendría que ser el huésped, ¿no? Vean que de esa manera tenemos que ver desde el interior del negocio hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a desarrollar un sistema que gestione ventas y compra de una empresa o de una tienda, los principales procesos pues van a ser vender producto, ¿no? Pero se ve desde adentro de la organización hacia afuera, porque si ustedes lo venden afuera del negocio, yo pues voy a ir a comprar, no voy a ir a vender producto. Yo como cliente voy a comprar los productos de la tienda, pero se sugiere de que la visión sea interna del negocio hacia afuera. Entonces el negocio vende los productos al cliente, ¿no? Eso como sugerencia, ¿no? Es una buena práctica definir los servicios que brinda el negocio de adentro hacia afuera, ¿no? Eso tiene que estar claro, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros procesos se podrían ejecutar dentro de esta unidad de trabajo? Ya nosotros vamos a ir a la unidad de trabajo y les vamos a preguntar. Nos vamos a basar en técnicas como las encuestas, las entrevistas, la observación, ¿no?, dentro del negocio, para basarnos en identificar los procesos, que es lo que estamos tratando de hacer en este momento. Yo voy a ir a la unidad de trabajo, voy a ver trabajadores, voy a ver papeles en los escritorios, voy a ver gente trabajando, voy a ver gente generando información, voy a ver trabajadores solicitando información, voy a seguir el flujo, ¿no?, del cual necesito entender desde cómo empieza el proceso hasta cuando se termina, ¿no? Para eso voy a utilizar y voy a apoyarme en técnicas como la observación, en técnicas como las encuestas, las entrevistas, que me van a servir en gran medida para poder extraer información de estos elementos que nosotros conocemos como trabajadores de negocio, ¿no? Porque ya estamos adentro de cada unidad de trabajo y donde vamos a ver trabajadores, ¿no?, haciendo sus tareas. Y a nosotros nos va a interesar ya ahora cómo lo hacen, ¿no?, cómo se ejecuta el proceso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, yo como el mío es ficticio, voy a definir otro proceso y voy a ponerle elaborar informe de fichas de atención médica. Voy a definirlo como un proceso que se ejecuta dentro de esta unidad, ¿ya? Vamos a elegir esto y caso de uso de negocio. Ok. Este es un proceso, ¿no?, que se ejecuta dentro de esta unidad de trabajo. ¿Está claro? Hacen tareas referidas a que se elaboran informes de fichas de atención médica. Quizás al final del día el responsable de fichaje, que es un rol que cumple un trabajador dentro del negocio, ¿no?, hace la tarea de poder consolidar toda la información acerca de las fichas que se han hecho o se han generado en el día para las atenciones médicas. O de repente no lo hacen de manera diaria, o de repente lo hacen de manera semanal, o de repente lo hacen de manera mensual, ¿no? Entonces, vean que este proceso, ¿no?, de repente también es deficiente, ¿no?
que demora mucho tiempo, ¿no? Porque todo se maneja en papel, ¿no? Existe el riesgo de la inseguridad, ¿no? Que se deteriore un papel, que se extravíe un papel. Entonces, vean que puede ser un proceso que también nosotros podríamos atacar y mejorar la eficiencia, ¿no? de este proceso. Que ya la información esté digitalizada, ¿no? Y ya que la información se genere de manera instantánea, en segundos. Si este pobre trabajador demoraba mucho tiempo porque tenía que recolectar información que está distribuida en distintas oficinas, ¿no? Donde no se sabe el estado de que si se atendió o no se atendió al paciente, ¿no? O de que de repente no vino el paciente a su atención médica. Entonces genera grandes dificultades para elaborar un consolidado, ¿no? De fichas de atención médica, ¿no? Que de repente le interesan, ¿no? O alguien se beneficia de este proceso. Yo le pregunto, ¿quién se podría beneficiar de un informe de fichas de atención médica? Imagínense, es un consultorio privado, ¿no? Imagínense que le pagan a los médicos por atenciones de los pacientes, ¿no? De repente contabilidad requiere esa información. O de repente le interesa saber cuánto se ingresó a efectos de prestar, ¿no? Servicios de atención médica a través de la ficha, ¿no? Entonces información que es importante, ¿no? Dentro de la organización. O de repente sirve también para la toma de decisiones de decir, bien, en este rango de meses, el médico especialista de, qué sé yo, de traumatología tiene pacientes más frecuentes que el de cardiología, ¿no? Simplemente me estoy inventando. Pero podría ser que sirva la toma de decisiones, ¿no? De que podríamos contratar un cardiólogo, un traumatólogo, digamos, para que sea mayor la cobertura de atención de los pacientes, ¿no? Que a través de este proceso, como se está ejecutando en la actualidad, no nos sirve, ¿no? Para la toma de decisiones, porque los datos pueden ser imprecisos, ¿no? Por la inseguridad de la información, porque los procesos se ejecutan de manera manual. Este señor demora mucho tiempo. Como es una persona, puede cometer errores en suma, en cálculo, ¿no? Entonces, vean que podríamos dar también solución nosotros a esto, a esta deficiencia, vamos a decirlo así, aunque el término es muy fuerte, o una mala gestión de la información, que es mucho más fuerte, pero es la realidad, ¿no? de que lo está haciendo dificultoso el proceso. Muy bien, este proceso debería beneficiar a alguien. Y voy a colocar ese alguien, que podría ser otro sistema o que podría ser una persona. Entonces, tendríamos que considerar esta situación, ¿no? De poder encontrar de encontrar quién se beneficia. Vean, yo voy a poner esto. Voy a poner así. Voy a ponerle contabilidad, ¿no? Muy bien, ustedes van a decir contabilidad. Pero la contabilidad no pertenece al negocio. Podrían preguntarse, ¿no? Si dentro de la definición que yo les di, que decía que un proceso de negocio era la ejecución de un conjunto de actividades que denotaba un resultado notorio, percibible, importante, a un elemento externo al negocio. Ese elemento externo al negocio no debería ser contabilidad, porque es una unidad que pertenece al negocio. Muy bien, yo les digo que sí podría ser, que ahorita se los voy a explicar. Voy a definir el estereotipo. Puedo darle OK. Muy bien, aquí está contabilidad. Vean que este elemento de acá que nosotros hemos establecido como límite, o yo les decía frontera, que esta es una unidad de trabajo. Cualquier elemento, ¿no? Que está fuera
de esto ya se considera pues elemento externo. Y tranquilamente yo podría definir a la contabilidad como el elemento que se va a beneficiar de este proceso. Porque verdaderamente ocurre así. Aquí el contador va a requerir información para poder hacer sus asientos contables, ¿no? Me lo permite la definición de que es un elemento externo al negocio, en este caso a la unidad de trabajo. Aquí no podría beneficiarse el médico, aquí no podría beneficiarse el responsable de fichaje, porque son propios del, son trabajadores, aunque el médico sí, porque no está dentro de esta unidad como trabajador, pero el responsable de fichaje no podría ser que se beneficie de esto, ¿no? Porque no es externo al negocio, ¿no? Vean que sí se puede jugar con estos conceptos que nos van a ayudar a definir quién se beneficia de los procesos de negocio. Muy bien, yo voy a definir estos dos procesos como los procesos definidos que se realizan o se ejecutan dentro de la unidad de trabajo de fichaje, ¿no? Y ya, ¿no? Muy bien. Voy a definir, vean que ya aquí está definida la interacción con contabilidad, ¿no? Vean, pero acá yo definí que había también una dependencia dentro de la unidad de atención médica, ¿no? O sea, el médico para atender a los pacientes, lógicamente que necesita de información referida a los fichajes, ¿no? Porque ahí va a estar el orden en el sentido de a qué hora, en qué fecha, ¿no? Va a ser atendido un paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a tratar de plantear, no lo voy a hacer en otro diagrama, voy a aprovechar este mismo diagrama, voy a colocar otra frontera. Aquí le vamos a poner unidad de atención al paciente, porque así le hemos llamado. Simplemente son los consultorios, ¿no?, del médico, porque no hay otra unidad que no se refiera al lugar donde se ejecutan estos procesos, ¿no?, que es el consultorio de los médicos. Un momentito, por favor. Listen. Ya. Qué bien, felicidades, listen. Ya pues, pero ya vamos a estar coordinando eso, todo en mejor de la carrera y la facultad. Oiga, listen, pero coordine con los estudiantes para que ellos no estén, digamos, a vuelta, porque es medio incómodo, ¿no? Coordine con ellos. Ya, no hay problema. Listo pues, ya. Muy bien. Retomando la clase, esta unidad, ¿no?, se llama de atención al paciente, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el principal proceso que se debería ejecutar dentro de esta unidad de trabajo? Yo le dije que tenemos que apegarnos mucho a las técnicas de observación, ¿no? Inclusive podríamos aplicar encuestas o entrevistas con el médico para poder definir qué procesos no se ejecutan dentro de esta unidad de trabajo. Voy a definir un proceso que es el más importante que tiene el negocio. En este caso el negocio me refiero al consultorio médico, que es atender pacientes. O prestar a servicio de atención médica, ¿no? Muy bien. Pero para que se entienda esto, también vamos a aplicar el mismo estereotipo que habíamos aplicado en el anterior proceso para que represente un proceso de negocio. Y tendría que ser un caso de uso de negocio. Muy bien. Aquí dentro de este proceso se realiza toda la atención
al paciente. Es decir, el médico va a ver las fichas asignadas para atender al paciente, ¿no? Va a ver que está dentro o hace la llamada para la atención en orden a la hora en que se han generado las fichas, ¿no? Normalmente cuando vamos a un consultorio el médico nos llama, ¿no? Pero ese llamado es en orden al que se han ido asignando o otorgando las fichas a los pacientes. Pues a los que van más temprano, pues lógicamente que le dan la primera ficha, ¿no? Y a los que vamos tarde, pues lógicamente que nos va a tocar una atención más tardía que los anteriores, ¿no? Pero él hace actividades, vean, que está consultando las fichas para ese día, ¿no? Luego hace un llamado de los pacientes para que ingrese al consultorio, ¿no? Luego pregunta su malestar, ¿no? Después él, ¿no? Define o establece un diagnóstico, ¿no? Basado en, qué sé yo, en indicadores, ¿no? de revisión física del paciente. No soy médico, yo no manejo los términos adecuados, pero más o menos cuando hemos sido atendidos por un médico más o menos así, ¿no? A veces nos ven las amígdalas, a veces, qué sé yo, nos hacen respirar como cansados, o a veces, qué sé yo, nos miden la temperatura, o de repente antes de que entre se le toma esos datos, ¿no? Pero él, para poder determinar un diagnóstico, lógicamente que se va a basar en una exploración del paciente, pues, ¿no? Y va a decir más o menos usted tiene una amigdalitis, o usted tiene, qué sé yo, neumonía, no sé, o se va a basar en otros estudios más específicos para poder entender y aplicar un diagnóstico y poder aplicar un tratamiento para solucionar el problema de salud que tiene el paciente, ¿no? Pero vean que él, ¿no? Entonces él llena información de la atención, ¿no? Para el diagnóstico. De repente ya hay formularios preimpresos donde está su historia clínica, vamos a decirlo así, del paciente. Pone la fecha, qué sé yo, posible amigdalitis, tratamiento, qué sé yo, amoxicilina cada 8 horas, cada 12 horas, no sé, ¿no? Pero él va llenando información, ¿no? Va ejecutando actividades para poder atender al paciente, ¿no? Entonces le da un tratamiento y le da, qué sé yo, una receta, pero genera información, ¿no? Para poder atender al paciente. Eso es lo que quiero que se entienda, que eso se genera en este proceso. Entonces, el proceso debe expresar dinamismo con verbo, ¿no? Vean que aquí se llama atender, vean que el anterior definimos nosotros como otorgar ficha, y vean que el otro se llama elaborar informe. Entonces deben denotar acción los nombres de los procesos, ¿no? Muy bien, ¿quién se beneficia de la atención médica? El paciente, pues, ¿no? El paciente es el que se va a beneficiar, y ya lo tengo acá arriba. Yo voy a aprovechar a bajarlo acá y decir también que se va a beneficiar propiamente también de este otro proceso. Yo les decía, ¿no?, que el marco más general de atender pacientes es primero que pase por asignar o otorgar la ficha, ¿no? No son procesos independientes. Un paciente se le otorga una ficha para poderse concretar la atención médica, ¿no? Eso nadie lo discute, pero los límites que yo he establecido para el caso de estudio de la asignatura me obligan a definir simplemente la simplicidad de gestionar la información de fichas de atención médica, porque la solución podría ser más íntegra, ¿no? Podríamos automatizar los procesos de gestionar la información de historias clínicas, ¿no? Y nuestra solución sería de mayor impacto, ¿no? De mayor beneficio. Bueno, pero nosotros, para nuestro caso de estudio, como hemos dicho, que tiene que ser sencillo, la idea es que nosotros podamos enseñarle la metodología de desarrollo, ¿no? Y que podamos comprender todos los flujos y las disciplinas de trabajo. En este caso estamos haciendo modelamiento de negocio y hemos elaborado nuestro diagrama de casos de uso de negocio, donde hemos planteado todos los procesos de interés para nosotros, porque deben haber otros procesos, como por ejemplo llevar la contabilidad, qué sé yo, contratar médicos, qué sé yo, ¿no?
comprar medicamentos, ¿no? Que no me interesan para el caso de estudio de solucionar la deficiencia en la gestión de información de fichas para atenciones médicas, ¿no? Vean que yo he establecido los límites que son puntuales cuando ya se elaboró el diagrama de paquetes de negocio, ¿no? Estas dependencias me obligan a mí a estudiar estas otras unidades de trabajo, por eso es que la he considerado dentro de este diagrama. Aquí está, vean, contabilidad, y aquí está la unidad de atención al paciente, ¿no? Entonces ya tengo yo un horizonte, ¿no? En la cual puedo decir, como gestor de proyecto, y organizar a los integrantes del proceso de desarrollo, del grupo de desarrollo, que se encargan en especificar requerimientos funcionales, en que puedan ir trabajando en hacer un análisis de cada proceso. Lógicamente que el primer proceso, que es otorgar ficha de atención médica, es al que más intensidad de trabajo le voy a asignar, ¿no? Porque ahí radica el problema, ahí radicaría la propuesta de solución, ¿no? Ahí radica que yo encuentre las dificultades para mejorar la situación del proceso, porque la deficiencia está dentro del proceso, el problema está dentro del proceso, ¿no? De negocio. Entonces yo voy a comprender, ¿no? Yo voy a analizar para poder comprender las dificultades de por qué lo hacen difícil de hacerlo, por qué lo hacen deficiente, porque hay una mala gestión en la información, ¿no? Entonces yo voy a desarrollarles una herramienta, lógicamente, que mejore en gran medida la eficiencia de este proceso, ¿no? Y que los procesos sean más llevaderos, ¿no? Esa es la idea. La idea no es desarrollar una herramienta que pretenda despedir a los trabajadores que hacían las tareas dificultosas con mucho tiempo, ¿no? Ahora le vamos a dotar de una herramienta que le va a servir para realizar su trabajo dentro de cada proceso, ¿no? Ya no lo van a hacer de manera manual, ahora lo van a hacer asistido por, ¿no?, un equipo o un dispositivo que les va a ayudar a procesar y a gestionar la información que verdaderamente era difícil de realizar hasta el momento, ¿no? Muy bien, entonces vean que hemos manejado un conjunto de conceptos como proceso de negocio, como actor de negocio, como unidades de trabajo. Entonces esos conceptos me van a ayudar a plantear más que todo una visión inicial de todos los procesos que se van a estudiar en primera instancia para poder entender, ¿no?, la realización del trabajo y la ejecución de su trabajo, ¿no?, y quién se va a beneficiar principalmente de los procesos que se están analizando. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, que esta es la vista del diagrama de casos de uso de negocio que la técnica de modelamiento de negocio nos sugiere, ¿no? Les voy a ceder la palabra si alguien tiene alguna duda. A ver. Lo escucho entrecortado. Por favor, ¿me puede plantear la pregunta de nuevo o la duda? Gracias. No lo escucho. Verdaderamente no se escucha. Debe tener problemas en su micrófono. Me gustaría que me lo pudiera escribir si no plantea la pregunta de manera verbal. ¿Algún otro compañero que tenga dudas o preguntas? Pregunten, yo les digo, siempre están en su derecho de preguntar, ¿no? Después en el examen pregunto yo. ¿No hay duda? ¿Todo se entiende a cabalidad? ¿No hay consulta? Muy bien, el compañero dice la pregunta que hasta qué punto se debe modelar, ¿no? Se debe modelar hasta poder comprender en realidad las dificultades, ¿no?, y la deficiencia de los procesos, ¿no? En realidad yo tengo que ser puntual en definir qué está mal dentro del proceso, ¿no? ¿Qué hace dificultoso llevar de una manera adecuada el proceso? Vean que ahí radica la importancia de entender las dificultades para poder
proponer las soluciones, ¿no? Ahora yo le voy a decir que si verdaderamente actividades que afectaban al proceso de otorgar las fichas eran las que generaban la deficiencia del proceso, nosotros vamos a sugerir automatizarla, ¿no? En el sentido de que vamos a mejorar, ¿no? La ejecución de las tareas, ¿no? A través de una herramienta tecnológica, informática, ¿no? Que les va a servir ya para realizar el trabajo, ¿no? Que hacían antes de manera manual. Nosotros vamos a modelar absolutamente todo el negocio. Estamos viendo las vistas más importantes hasta el momento. La que viene ya es de análisis de negocio. Verdaderamente esa es una vista bastante importante que tendríamos que atacar, ¿no? Luego vamos a ir definiendo algunas reglas de negocio y algún dominio que se maneja de la información, porque todo lo que estamos viendo como recurso de mayor importancia, vean qué es la información. No me interesan mucho las tareas mecánicas que no generan información o no usan o no generan información, ¿no? Pero sí las que están involucradas, ¿no? En la generación y el uso de información. Muy bien, ¿alguna otra pregunta de otro compañero? Muy bien, si no hay preguntas yo voy a grabar o dejar de grabar aquí el video.